Ike es un mago muy poderoso y líder de la Brigada Inmortal, parte de la 7ª división del ejército del Señor Demonio. Él solo consigue conquistar fortalezas y hacer retroceder a las fuerzas de la humanidad. Su poder y estrategia es tan prometedora que hasta logró conquistar la ciudad de Arsenan en tan solo una semana. Pero en el interior se siente culpable por lastimar a tanta gente. Siente que nunca se acostumbrará a la sangre y al horror de la guerra, ya que en realidad es un humano y no un demonio. Su maestro Romberg era un gran mago que sabía todo sobre la civilización avanzada que en el pasado habitó este mundo. Romberg un día lo encontró abandonado y lo crió a pesar de que era un humano. De la misma manera, le enseñó absolutamente todo lo que sabía, incluyendo la magia. Pero en sus últimas palabras le pidió que nunca hablara sobre la civilización antigua, ya que en el futuro traería una catástrofe. También le dijo que nunca se quitara su túnica y su máscara, pues si llegaran a descubrir su identidad, el Señor Oscuro nunca se lo perdonará. Por eso cada vez que se quita la máscara para recibir mejor el oxígeno, activa una barrera mágica que rodea la sala en la que se encuentra. Así no podría entrar nadie sin su permiso. Mas para su mala suerte, no se percató que una chica de la ciudad recién conquistada se encontraba dentro de la habitación cuando activó el hechizo, por lo que su secreto que llevaba años oculto fue revelado ante los ojos de la chica que se encontraba en el lugar incorrecto. La vida es así. La chica le promete que no contará nada y le suplica que no la mate, pero en su desesperación se golpea la cabeza y se termina desmayando. Sus subordinados se preguntaban por qué dejaba vivir a demasiados humanos, mas Ike afirmaba que era parte de su plan para que ahora los humanos les pagaran más impuestos a los demonios. Era demasiado bueno ocultando sus intenciones de no hacer daño a los inocentes, así como cuando Ángela Aguilar decía que era fan de la relación de los demás o como cuando decía que sería tía. Así de bueno era ocultando sus intenciones. Voy a ser tía. 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 De la nada es teletransportado a otra zona donde se encontraba Zefiro, otra comandante de la 7ª brigada del ejército. Es su superior y el único demonio que conoce su secreto. Ella lo teletransportó hasta donde se encontraba para informarle que Dairokuten, el actual Señor Oscuro, quiere verlo, pues se había impresionado por la eficacia de Ike, por lo que Zefiro sería quien lo llevaría hasta su castillo. Ike se pone algo nervioso al mirar a los guardias del castillo demoníaco, ya que si lo inspeccionaban podrían quitarle la máscara y terminar descubriendo lo peor. Pero gracias a la magia de Zefiro hizo que su aura se viera más poderosa y así no tuvieran que revisarlo con rodeos. Grande fue su sorpresa al mirar que el poderoso Señor Oscuro era una chica demonio. Como actuaba demasiado humilde ante ella, tan humilde como un humano, Zefiro salva la situación mencionando que es nieto de Romberg, quien también era conocido como el guardián del infierno y la humildad lo caracterizaba. Eso mantuvo conforme a Dairokuten. Sin embargo, tenía curiosidad en saber por qué no mató a los humanos que se rendían ni ejecutó al líder de la ciudad conquistada en público, y que le menciona que el miedo no bastará para que los humanos les obedezcan. En cambio, si dejaba a los mismos líderes mandando bajo su manipulación, sería más fácil que cooperen. Dairokuten queda impresionada al ver que su sabiduría era superior al de otros demonios, y le pide que la próxima ocasión que lo mande a llamar pueda ver el rostro del comandante debajo de esa máscara. Ella se marcha deseando que siga trabajando duro, por lo que al fin puede respirar. Él no esperaba que el Señor Oscuro descubriera que lleva una máscara, pero al menos debe agradecer de que aún no descubre que es un humano. Nuevamente vuelve a la sala donde se encontraba la chica que lo descubrió y le dice que no le hará daño. En cambio, deberá trabajar como su sirvienta y guardar el secreto con su vida. Y de ahora en adelante la llamará Sati, ya que su nombre real es 13 y era demasiado raro llamarla como a un número. Volviendo con sus obligaciones de comandante, el Señor Oscuro convirtió a Ike en gobernante de las tierras de Ivalias. Su misión será proteger esas tierras y recolectar el doble de impuestos. Como la guerra podría continuar en cualquier momento, deberían reconstruir las murallas para poder resistir a cualquier ataque. Necesitaban hacerlo en tan solo un mes. Eso era imposible, pero a Ike se le ocurre una idea para lograrlo. Y eso era no solo usar a los humanos para la construcción, también hizo que los demonios ayudaran, al igual que
que dividió el trabajo en jornadas de 8 horas para que la construcción no se detuviera durante la noche. De la misma manera les dio un sueldo para mantenerlos animados. Al ver la eficacia del trabajo, sus subordinados no hacían más que sorprenderse por su líder. No les cabía duda de que él sería el próximo Señor Oscuro. ¿Será que Ike logrará mantener su identidad oculta hasta el final?